Emprendiste para tener más tiempo y dinero, pero ahora te falta una, la otra o las dos. Acabes con menos tiempo libre que el que tenías antes, incluso con menos dinero porque el dinero que tienes está totalmente en la empresa, entonces al final estás como viviendo una vida bastante precaria. ¿Cómo pasar de changarro o chiringuito a tener una empresa? Uno de los principales cambios de mentalidad o de chip que tenemos que hacer como emprendedores es que si realmente queremos construir algo grande, tenemos que dejar de ser los operarios de nuestra empresa y empezar a ser los arquitectos y los diseñadores. La estrategia para escalar es destruir más. El proceso de crecer, aunque sea contraintuitivo, es justo destruir primero y simplificar. Cada crecimiento grande va después de ejecutar una acción contraintuitiva. La clave es que en el centro, ¿qué es lo que tiene que haber en el centro? Para mí hay tres columnas principales que son las que nos ayudan a liberar un poco el estrés que sufrimos como empresarios. Tú no eres importante para el negocio. De hecho, tú le sobras, le estás estorbando al negocio. ¿Por qué crees que el ego limita nuestro crecimiento? Si no tienes bien trabajado el ego, no vas a poder soltar el control. Y si no puedes soltar el control, no vas a poder crecer. Crecer es igual a caos. Crecer es igual a soltar el control. No se puede crecer de manera ordenada. Si todo está bajo control, es que vas demasiado lento. Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado el día de hoy es Antonio Lombrada, joven empresario madrileño, exatleta de alto rendimiento, ingeniero en diseño industrial de formación y actual CEO de Blush Design, una consultoría estratégica de negocios avanzada para emprendedores y empresarios. Especializado en estrategia empresarial, mentalidad, marketing y ventas, con más de 600 empresas escaladas en todo el mundo. Con Antonio hablamos de cómo pasar de autoempleado a empresario en tiempo récord, cómo organizar tu calendario y qué tareas debes dejar de hacer para crecer tus ingresos. Vamos con esta entrevista épica con Antonio Olombrada. Estimado Antonio, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, es un placer aprovechar aquí este ratito en México para estar aquí contigo. Oye, además de muchos temas que vamos a hablar, pues es un gusto coincidir aquí en las oficinas de Hotmart de México. Si es que, Hotmart ha sido un gran aliado para personas como nosotros, esta plataforma que se ha convertido pues en una referencia a nivel tecnológico para nuestros proyectos y pues le damos las gracias también que nos presten este espacio. Y Antonio, mira, hay un montón de cosas que me gustaría hablar contigo. Llevo tiempo siguiéndote la pista y admiro mucho la mentalidad que tienes para tus negocios. Justo acabamos de terminar una charla aquí en Hotmart que me encantó y la voy a volver a ver. Pero me gustaría empezar esta entrevista con una frase que leí tuya que dice: emprendiste para tener más tiempo y dinero, pero ahora te falta una, la otra o las dos. Me encanta. ¿Qué está pasando con los emprendedores y por qué nos estamos poniendo en esa situación? Yo creo que se ha vendido muchísimo la idea de emprender, tanto en España como en Latinoamérica, y como que hay esa fiebre de que todo el mundo tiene que emprender, pero luego cuando emprendes te das cuenta de que no era tan bonito como te lo pintaban y puede que si no hagas bien las cosas en el proceso, no crees un buen equipo, no tengas buenos sistemas, metas tecnología en tu negocio, acabes con menos tiempo libre que el que tenías antes, incluso con menos dinero porque el dinero que tienes está totalmente en la empresa, entonces al final estás como viviendo una vida bastante precaria. Entonces creo que hay diferentes estrategias que aplicamos también con nuestros clientes para que eso no pase y para que consigan tiempo y dinero, que al final son las dos métricas que yo mido dentro del éxito más racionalmente. Ahora hablaremos más de temas de negocios de forma profunda, pero me encantaría que me dijeras qué has aprendido tú de ser deportista de alto rendimiento que hoy llevas a tus negocios. Porque, bueno, estuviste en la selección española de atletismo compitiendo en 400 metros y ¿qué traes del mundo del deporte y que hoy te ha permitido escalar Blush y los proyectos en los que estás involucrado? Para mí fue una época increíble la parte del atletismo. Lo tuve que dejar simplemente porque no lo podía ya compaginar a un nivel muy alto. Creo que tengo un montón de habilidades muy buenas gracias al atletismo y también me ha dejado secuelas muy malas para la parte de empresa. Entonces creo que podemos tocar las dos. Creo que gracias a toda la parte del deporte y los que hemos sido deportistas de alto rendimiento, tenemos mucha más tolerancia al dolor.
y tenemos como ese punto también de que hay que esforzarse, que por un lado está genial, porque si no te esfuerzas la empresa no la sacas, pero por otro lado nos genera un patrón de muchísima autoexigencia, muchísimo el nunca es suficiente o siempre se puede dar un poquito más, entonces puede incluso hacer que seamos menos felices y yo he tenido que trabajar las dos cosas. A mí en unas fases iniciales, los primeros 6-7 años con mis negocios, me ayudó muchísimo como esa fuerza. Mi mujer Alba siempre dice que soy muy duro, dice es que no te cansas, sigues ahí a muerte, aguantas. Yo recuerdo cuando yo entrenaba en 400 metros que el entreno se acababa cuando acababa vomitando el último de tu grupo de entrenamiento. Entonces, tú le preguntabas a tu entrenador, que en mi caso se llamaba Javi, le digo, oye Javi, ¿cuántas series quedan? ¿No? Y me decía, oye, pues ahora que has preguntado es que ya estás cansado y ahora empiezo a poner el cronómetro y empezamos a contar. Lo otro era el calentamiento para que te cansases. Entonces, creo que el deporte de alto rendimiento no es sano, porque es muy lesivo también. Yo he tenido fracturas en los dos pies y he hecho un montón de récords a nivel atletismo, pero obviamente el cuerpo lo ha sufrido. Pero creo que ese punto de decir se puede un poco más, vamos un poco más allá, también esa motivación que podemos ver en documentales de Netflix de cualquier emprendedor que venga del mundo del deporte, o incluso cualquier deportista élite que le hacen un documental, creo que eso es súper potente, pero tiene una cara B, que es la autoexigencia o el decir, vale, pero ¿cuánto es suficiente? ¿No? Porque yo me hacía marca personal, digo, vale, genial, ahora vamos a los regionales, en mi caso de Madrid, nacionales en España, luego europeos, luego había mundiales, luego había Juegos Olímpicos, entonces nunca se acababa, siempre podías ir un poco más allá. Claro, y luego en muchos casos poniendo de por medio pues tu salud o la sostenibilidad de ese ritmo a largo plazo. Y nos pasa también muchísimo a los emprendedores, ¿no? Queremos lo que sigue, queremos algo más grande, pero tenemos que pensar en qué estilo de vida queremos construir. Y en ese mismo sentido, hablando un poco de las analogías con el mundo empresarial, el mundo deportivo, ¿cuáles son esas dos montañas que tenemos que escalar como emprendedores y que las debemos de tener muy claras? Cuéntame sobre eso. Esto es una anécdota que yo también cuento mucho. Para mí hay dos montañas muy marcadas. Una primera montaña es para salvarnos a nosotros como empresarios y una segunda montaña es para impactar como empresarios. Creo que todos cuando acabamos en el mundo del emprendimiento, queriendo o no queriendo, porque yo lo encontré un poco como, bueno, pues empecé a hacer freelance, empecé a montarme empresas y fue como muy orgánico y otra gente lo tenía como muy claro desde el principio, pero al final es para tú tener una mejor vida y ganar más dinero y ganar más tiempo libre. Para cada uno es unas cifras. Entonces, esa primera montaña para mí es construir una empresa que te dé ese dinero, que te dé esas libertades. Cuando tú ya has conseguido eso, se te puede acabar como ese fuego interno o esa garra y empiezas a cuestionarte tú como empresario si realmente merece la pena seguir creciendo, seguir escalando, si me puedo acomodar como ya estoy, si yo ya estoy bien aquí. Y entonces, para mí es muy importante que nosotros como emprendedores, como empresarios, sigamos teniendo ese fuego interno, de decir, venga, vamos a muerte, vamos a por todas, modelo Silicon Valley de startups de pedir pizzas un domingo por la noche, pero si no hay fuego interior no lo vas a conseguir. Y ese fuego interior, cuando ya no es para ti, porque tú ya tienes todos los checks que tú podías tener a nivel materiales y a nivel libertades, empieza a ser para otros y es la segunda montaña. Y en esa segunda montaña nosotros ponemos mucho el propósito en el centro y el propósito puede ser, por ejemplo en mi caso, para darle una mejor vida a mis empleados. Yo quiero que mis empleados también sigan creciendo, puedan vivir mejor, entonces ya de alguna manera crezco la empresa también para ellos, no solo por mí. En mi caso por los clientes, nosotros ayudamos a un montón de clientes que les cambia la vida y que en menos de 2 años trabajando con nosotros son otras personas diferentes, ellos y sus familias. Entonces hay un punto ahí muy grande de impacto, de propósito. Y creo que eso es como el segundo fuego. Un primer fuego es tu fuego interno, donde tú básicamente quieres salir de la etapa donde estabas. Y luego cuando tú ya estás haciendo los checks, que es mucho más sencillo de lo que parece, como pierdas ese fuego, dejas de crecer. Y yo siempre digo que una empresa o crece o decrece, pero si estás en una curva de crecimiento plano, es la antesala o de un decrecimiento o de un crecimiento. Así que nunca te puedes estancar ahí. Me encantaría hablar más sobre ese sentido de propósito y tú insistes entre las métricas más importantes de tu negocio, pues más que la facturación, más que el número de clientes, más que la rentabilidad, tiene que ver con la cantidad de vision boards que logras, primero que se creen y luego que se lleven a cabo, ¿no? Cuéntame qué es un vision board y por qué todos deberíamos de invertir tiempo en crear un vision board.
Bueno, un vision board es como una representación visual. Yo vengo del mundo del diseño, así que me encantan los croquis, los esquemas, toda la parte como más de dibujo. Y es una representación visual de cómo es tu vida ideal. Entonces es un collage de imágenes donde puede estar la casa de tus sueños, el viaje de tus sueños a donde sea, a Bali, a Japón, a Estados Unidos, cómo te gustaría estar viviendo esa vida. Y para mí el vision board se aterriza en dos métricas. ¿Cuánto vale esa vida al mes? Es decir, ¿cuánto tendrías tú que estar ganando limpio al mes para poder disfrutar de esa vida? ¿Y cuánto tiempo libre requieres para vivir ese vision board? Por ejemplo, a mí me encanta mucho la parte de disfrutar naturaleza, entonces yo quiero poder permitirme 15 días sin internet gracias a mi empresa para irme a hacerme una selva en Guatemala. Y eso es parte también de mi vision board y poder disfrutar ahí. Entonces es una métrica súper importante. Nosotros la aplicamos, bueno, primero se la recomiendo a todo aquel que sea emprendedor, empresario, porque es una brújula, es como el North Star y realmente cuando tú tomas decisiones alineadas al vision board y te haces la pregunta de si tomo esta decisión dentro de 3 años me habrá acercado o me habrá alejado de ese vision board, todo cobra mucha más coherencia y el vision board yo recomiendo también revisarlo y actualizarlo anualmente porque también van cambiando tus prioridades. Por ejemplo, tú hace pocos años fuiste también padre y eso obviamente te cambia todo el vision board y todas tus prioridades. Entonces eso también se va ajustando y creo que es una herramienta también súper potente para tus empleados, que luego podemos hablar de esto, pero para mí, para los clientes es fundamental porque yo me encuentro un montón de empresarios y de empresarias que vienen ya con éxito o con lo que es éxito sobre el papel a nivel de números, pero no son felices. Y no son felices porque a lo mejor ellos, en su esencia, eran deportistas y les gustaba hacer deporte todas las semanas. O eran viajeros y les gustaba viajar de mochileros cuando tenían 20 años. Y todo eso lo han perdido porque ahora no tienen tiempo o están en peor forma porque no han priorizado eso dentro de su estrategia de escalado. Entonces yo también creo que si uno está mal, tu empresa va a estar mal. Y para que tú estés bien, tienes que estar alineado a ese vision board del que hablamos. ¿Y qué pasa con aquellos que pues hacen un vision board con un Ferrari en Dubái, con una familia enorme, con mucha libertad y tal, pero pues no están alineadas sus acciones? No hay congruencia en ese mensaje que tienen en su mente y las acciones que están poniendo en su día a día y ahora en su calendario, ¿no? Claro. Entonces, a ver, tú hablas también de, a ver, tus resultados van a depender de cómo está diseñado tu calendario. Cuéntame, para que haya esa congruencia pues entre la visión y entre la visualización y la realidad, ¿por qué tenemos que poner el foco en el calendario? Claro. Mira, yo volviendo a la analogía del deporte, yo creo que emprender es como una maratón o como un Ironman, donde la clave no es tanto quién llega antes a la meta en la maratón, sino cuál es tu ritmo por kilómetro. Entonces, una maratón se corre mirando el reloj, aquí con mi Garmin, y revisando a cuánto voy por kilómetro. ¿Y cuánto puedes sostener? Y cuánto puedes sostener. Entonces, para mí la clave no es ir rápido o ir despacio, es ir a un ritmo que tú quieras, siendo coherente con los resultados. Es decir, si yo quiero ir a un ritmo de batir récord mundial, tengo que aguantar ese ritmo 42 kilómetros. Si yo quiero ir a acabar la carrera y para mí eso está bien, pues puedo ir al ritmo que yo me sienta cómodo. Entonces, cuando hablabas de ese vision board como extraordinario en Dubái con Ferrari, se puede conseguir 100%, pero es un ritmo muy alto durante más tiempo. Entonces, es simplemente ser coherente con el ritmo que llevas en tu empresa a nivel de crecimiento y cuántos años vas a sostener ese ritmo. Y creo que si esto está alineado, no hay problemas de burnout. Por ejemplo, los problemas llegan cuando tú estás queriendo ir muy despacio, pero tus objetivos son muy grandes, o cuando no estás queriendo asumir demasiado riesgo, por lo tanto no estás creciendo tanto, y ahí empieza esa desalineación. Y todo esto se resume, una vez que tú ya sabes cuál es ese ritmo por kilómetro al que quieres avanzar con tu negocio, en qué haces en cada uno de esos kilómetros, que básicamente es tu calendario, cómo ejecutas cada uno de tus días, qué tareas metes en tu calendario. Y al principio es muy normal como CEOs o como pseudo CEOs o CEOs en LinkedIn al menos, meternos cualquier cosa en el calendario, ser reactivos a las reuniones, llamadas, WhatsApps, y de hecho muchos tienen la sensación, a mí me ha pasado muchos años, de que son las 2 de la tarde y no has empezado a trabajar porque has estado echando toda la mañana para otros, donde has estado contestando a tu equipo, contestando clientes, entonces ahí estás siendo muy reactivo y no has podido diseñar tu calendario. Entonces hay diferentes estrategias para poder diseñar bien el calendario y ser capaz de que ese calendario, que son tus acciones del día a día, reflejen ese ritmo por kilómetro que tú quieres llevar para que tu empresa pueda avanzar. A grandes rasgos, ¿cómo deberíamos diseñar
un calendario para convertirnos en esa persona que queremos ser? Para mí la clave con el calendario es entender que hay dos tipos de tareas. Hay tareas que simplemente son operativas, que van a hacer que, bueno, lo que has vendido, lo que estás haciendo en el negocio siga funcionando, y hay tareas que son de construir y diseñar tu empresa, que no te van a dar retorno inmediato, pero sí te pueden dar retorno en el medio plazo. Por ejemplo, en este segundo grupo, una tarea puede ser, estamos aquí ahora en Hotmart después de un evento y hemos ido a un mastermind y esto nos está ayudando a sacar nuevas ideas que si luego, volviendo en tu caso a Guadalajara, te sientas 3 tardes con tus socios y diseñas un plan de implementación de estas mejoras, no te está dando retorno inmediato, pero estás dedicando horas de tu semana a construir tu empresa. Y uno de los principales cambios de mentalidad o de chip que tenemos que hacer como emprendedores es que si realmente queremos construir algo grande, tenemos que dejar de ser los operarios de nuestra empresa y empezar a ser los arquitectos y los diseñadores. Entonces, una primera proporción es cuánto tiempo a la semana estás operando tu empresa y cuánto tiempo a tu semana estás dedicando bloques para diseñar tu negocio. Si estás en fases iniciales, lo normal es que el 100% sea puramente operativo, pero cuando ya empiezas a mover una cierta cantidad, yo lo recomiendo a partir de los mínimo 100.000, 300.000 dólares anuales de facturación, tienes que estar dedicando 3, 4, 5 horas a la semana a diseñar el negocio. Y cuando ya empiezas a hablar de millones y quieres pasar de 1 a 5 millones o de 5 a 15 millones, tu 80-20, tu 80% de la semana es diseño de la empresa, no ejecución de la empresa. Eso nos lleva al concepto también de, bueno, tú le llamas chiringuito, aquí en México le llamamos changarro. ¿Cómo pasar de changarro o chiringuito a tener una empresa? Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Me encanta. En España efectivamente son chiringuitos o changarros aquí. No sabía ese nombre, así que me lo apunto. Y lo que pasa con un changarro es que pues, está trabajando ahí toda tu familia, tus amigos, no tienes una estructura real de equipo, abre en temporada alta, pero a lo mejor cierra en temporada baja, no hay una previsibilidad en los ingresos y está un poco montado siendo tú el centro. Es decir, para mí uno de los principales conceptos para salir de ese rol de autoempleado que digo yo, ¿no? De decir, toda la empresa pasa por mí, si yo me voy de vacaciones una semana, esto se va, o sea, se va todo fatal, ¿no? Entonces, la clave es que en el centro no estés tú, en el centro de tu empresa. ¿Qué es lo que tiene que haber en el centro? Para mí hay 3 columnas principales que son las que nos ayudan a liberar un poco el estrés que sufrimos como empresarios. Normalmente la gente solo utiliza una columna y esa columna es él o ella como emprendedor, como emprendedora. Entonces todo el estrés recae sobre ti. Ese estrés es básicamente pues todas las llamadas de los clientes van a ti, las quejas van a ti, toda la presión de cómo vamos a hacer el plan va a ti. Entonces tú estás en el centro, es una columna. Hay otras 2 columnas. La segunda columna es tu equipo. Y muchas veces no tenemos o no hemos diseñado esa columna de equipo donde ya no solamente nos ayudan con tareas, sino que también les hemos delegado responsabilidades para que ese equipo sea capaz de asumir parte del estrés que existe como negocio. Y hay una tercera columna que es tu sistema operativo. Por ejemplo, nosotros tenemos toda la empresa montada en Notion. Y dentro de eso, si hay una duda, yo no tengo ni idea de la respuesta, la tiene Notion. Entonces mi equipo va a Notion a preguntarlo. Si tenemos una duda, oye, este cliente, ¿cuánto pagó? ¿Dónde empezó? ¿Dónde arrancó? ¿Es amigo de Antonio? ¿No es amigo de Antonio? ¿Cómo nos conoció? Todo eso está anotado dentro de las Wikipedias y del sistema operativo. Y eso hace que no exista estrés. Yo, por ejemplo, estoy aquí en México, esta tarde vuelo para Bogotá y luego este fin de semana estaré por Perú. Y yo con 2 audios al día puedo gestionar la empresa porque el equipo tiene potestad para poder tomar decisiones y toda la información importante del negocio ya no está en mi cabeza, sino que está documentada en ese sistema operativo. Entonces, cuando tú eres capaz de pasar de que tú estás en el centro, toda la información está en tu cabeza, a tenerla dividida entre tu equipo, tú como CEO, que vas a dar la dirección estratégica y luego toda esa parte del sistema operativo, en lugar de tener 10 puntos sobre 10 en tu cabeza, a lo mejor tienes 3 de 10, otros 3 para tu equipo y otros 4 para tu sistema operativo. Y a la vez que va creciendo una empresa, el que más asume carga es ese sistema operativo. Si yo, por ejemplo, voy a un McDonald's aquí en Ciudad de México y voy a un McDonald's en Madrid,
y pido el mismo menú, prácticamente la experiencia de cliente y el sabor es casi idéntico. Aquí tendrá salsas más picantes, pero es casi idéntico. ¿Y qué pasa? Que si yo lo analizo, tiene un CEO diferente, esa franquicia, tiene un equipo diferente que me ha ejecutado esa hamburguesa en este caso, pero lo que tiene muy bien es que los sistemas operativos, los procesos, las recetas, el look and feel del local es tan grande que se puede franquiciar. Y entonces no depende de un equipo o no depende de un CEO. Entonces nuestra obsesión como empresarios, como empresarias, es ser capaces de construir equipos, es ser capaces de poder documentar todo bien por dentro para nosotros ser prescindibles en el negocio. Y cuando realmente seamos prescindibles y nos quitemos de en medio, vamos a poder escalar. Uno de los principales retos que tenemos los emprendedores y las emprendedoras a la hora de crecer es que somos muy egocéntricos. Entonces pensamos que nosotros somos importantes para el negocio. Tú no eres importante para el negocio. De hecho, tú le sobras, le estás estorbando al negocio. Cuanto antes sueltes el control, te quites de en medio, dejes al negocio que aprenda, dejes a tu equipo que tome decisiones sin ti, antes estará preparado tu negocio para seguir creciendo. También hay muchos que son estudiantes del cerebro y de la mente y que, bueno, nuestro cerebro no está diseñado para almacenar, ¿verdad? Y a veces creemos que ahí tiene que estar todo y luego incluso ponemos elementos que hacen que la empresa dependa de nosotros para sentirnos importantes, ¿no? Y ahí es en donde entra la parte del ego. A ver, Antonio, tú te has convertido también en un maestro en cuestión comercial y dices que el producto siempre cambia, la necesidad se mantiene. Para mí como emprendedor, si tú me puedes decir un reto que se me ha hecho brutal, ha sido aprender a vender y aprender a construir equipos. Tú, ahora platicando antes de esta entrevista, me dijiste que yo tengo un gran equipo, me siento con la confianza de eso y me siento orgulloso por eso. ¿Cómo construir un equipo que te permita crecer tu empresa? Yo creo que lo más importante para un equipo, yo creo que son dos cosas. Tu equipo es vamos a poner una analogía. Tu equipo es como si fuera un albañil de tu casa. Y tú eres el arquitecto que está diseñando esa casa. Y esa casa es tu empresa. Tú primero tienes que tener clara la visión. Me estoy montando un departamento, me estoy montando un rascacielos, me estoy montando un chalet con piscina individual. Y ese es el primer error que cometen muchos empresarios. No le cuentan a su equipo cuál es su visión. Por lo tanto, su equipo está trabajando sin saber si está poniendo una piscina, una alberca, o si está poniendo una puerta rotatoria en un rascacielos de 60 pisos. Por lo tanto, el trabajo del equipo parece que no vale para nada y ellos se sienten vacíos. Hay una, vamos a decir, como una metáfora muy interesante que dice que, bueno, estamos en la Edad Media y se está construyendo una catedral. Y tienes de repente a personas que están trabajando con los arquitectos, diseñando todo el plan de la catedral, que están muy orgullosos de su trabajo porque sus nietos y sus bisnietos van a ver cómo esa catedral la construyó su abuelo. Y luego de repente en paralelo tienes a otro que está picando piedra en la cantera de la piedra que va a ir en esa catedral, pero que para él es una piedra más porque no sabe dónde va a ir esa piedra. Y lo único que quiere es que se acabe su trabajo porque está harto de picar piedra. Y la diferencia aquí es que un empleado trabaja con visión y el otro empleado está trabajando sin visión. Entonces, para mí el principal reto que yo veo en muchos líderes es que no le trasladan esa visión a su equipo. Yo soy muy transparente con los números, con los objetivos de facturación que tenemos, soy muy transparente con lo que nos vamos a montar, lo que no, y hago un montón de juntas que son simplemente alineación de visión y un montón de retiros estratégicos trabajando en esto. Esto es la primera parte que creo que es clave. Hay un segundo punto que también es súper importante, que es entender que tu equipo son personas y que las personas tenemos necesidades y saber cuáles son las necesidades de cada persona de tu equipo. Igual que yo tengo mi vision board, cada uno de mis empleados tiene su vision board. Mi labor como CEO es identificar cuál es ese vision board y ese vision board va a ser mi estrella polar o mi brújula para yo poder trabajar estrategias de diseño emocional con cada uno de mis empleados. Si yo, por ejemplo, tengo a Alejandra, que es mi directora de operaciones, que sé que tiene una niña pequeña y sé que lo que le gusta es pasar tiempo con su hija, si yo le pago un fin de semana en Disneyland París para que se vaya por sorpresa de vacaciones con su hija y me cuesta $5.000, eso es mucho más potente a que yo le pague $5.000 a final de año como bonus. Porque ella se va a acordar
de que su jefe les llevó a Disneyland París. Su hija se lo va a recordar. Y eso genera un recuerdo que es mucho más poderoso que lo que serían $5.000 más en la cuenta del banco. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que los dos principales retos a la hora de gestionar un equipo es la falta de visión, porque no se traslada del líder al equipo, y luego la falta de empatía con saber qué valora cada una de las personas. Yo tengo clientes, por ejemplo, tengo empleados, tengo un empleado que se llama Jaime, que es súper crack, es un consultor, estuvo conmigo estos días aquí en Hotmart y ahora está en Ribera Maya y esta semana teletrabaja desde Ribera Maya. Y a mí, ¿qué más me da como empresario pagarle el vuelo de vuelta a España hoy, lunes, o pagárselo dentro de una semana si me va a costar lo mismo el boleto? Entonces se lo pago una semana después y esta semana la tiene de vacaciones y teletrabajo en Ribera Maya, y para él eso es importante porque a él le gusta mucho esa parte como de digital nomad como concepto. Entonces yo sé que eso es importante. También vino aquí a México Eva, que tiene niñas pequeñas, y ella estaba deseando volver ya a España para poder abrazar a sus hijos. Entonces, para Eva es más interesante que yo le regale unas entradas para el cine el próximo fin de con su hija. Entonces, es entender cómo es cada persona de tu equipo. Me encanta. A ver, algo que creo que sí cambia también la visión de cada emprendedor tiene que ver con si quieres escalar 10x o quieres crecer a 2x. Y son dos caminos posibles, pero te lleva a tomar distintas decisiones. Cuéntame cómo podemos encontrar cuál es el camino que nos pueda alinear a esa visión. Porque suena un poco romántico decir, oye, ten claridad de la visión si estás construyendo una casa, un departamento, un edificio, pero a veces como emprendedor no es tan fácil tener esa visión, pues porque quieres probar un modelo de negocio que funcione, que genere tracción, ¿no? Entonces, ¿cómo crecer a 10x y cómo crecer a 2x y cómo saber cuál es tu camino? Me encanta. Bueno, el concepto de 10x, 2x viene de un libro que se dice 10x is easier than 2x, que lo pueden buscar por ahí también tus oyentes, súper recomendado. Y básicamente el resumen del libro es que 2x es seguir haciendo lo mismo, optimizándolo un poquito. Hemos hecho $100.000 este año, vamos a por 130 el año que viene, vamos a por 180 el siguiente, y está perfecto. Y es básicamente hacer lo mismo, optimizando un poquito aquellas cositas que se podrían optimizar. Si vamos a 10x, es pensar completamente diferente, sería ese famoso think out the box. Y si hacemos 100, vamos a ver cómo hacemos 400, luego cómo hacemos 2 millones, cómo hacemos 7 millones, y entonces necesitamos otra serie de acciones mucho más en grande. Yo creo que un emprendedor, una emprendedora, no puede empezar a pensar 10x si no tiene una visión clara. Entonces, para mí, hay una etapa del negocio donde estamos todavía en esa primera montaña que comentábamos al principio, de descubrir qué queremos nosotros, qué estilo de vida nos gusta, qué tipo de cliente es el que queremos dentro de nuestra empresa, qué tipo de servicio queremos dar y cómo nosotros nos sentimos cómodos. Cuando tú ya has hecho, y cuanto más hayas hecho también en paralelo trabajo de autoconocimiento, más fácil va a ser esta fase. Cuando tú ya tienes claro todo esto, es muy fácil empezar a decir, vale, ya tengo como una semillita que es justo la semilla del árbol que yo quiero plantar, y ahora vamos a ir a muerte para que se convierta en un árbol enorme. Entonces, si no hay claridad y no hay visión, es muy complejo ir a esa parte de 10x. Y asociado a lo que hablábamos del equipo, para mí es muy importante que cuando contratemos, o también si ya hemos contratado, cada uno de los perfiles del equipo esté muy alineado al timing vital de la empresa y al timing vital del empleado. ¿Qué significa esto? Si yo estoy ahora mismo en un proceso 10x, yo necesito gente con mucha garra, con mucha ambición, que no le preocupe trabajar un sábado y que quieran ir a muerte y construir algo grande. Y hay gente así. Si yo estoy en un momento o en alguno de mis roles donde ese departamento honestamente no va a crecer, no va a hacer un por dos, y esa gente no va a hacer un por dos tampoco en salario dentro de 2 años, yo necesito perfiles que simplemente estén cómodos, que tengan valores más de seguridad, que busquen estar tranquilos ahí en su trabajo y que busquen hacer un trabajo lo que sería 2x. Entonces es muy importante ver si ya tengo una visión clara, cuál es mi ritmo, 2x, 10x, volvemos al ritmo por kilómetro, y en base a eso voy a necesitar un tipo de empleado u otro tipo de empleado. Dices que la estrategia para escalar es destruir más. ¿Qué tenemos que destruir? Esto me parece súper importante. Yo soy una persona que me encanta dar y me encanta como aprender y estar siempre devorando podcasts, devorando libros, yendo a masterminds, y yo siempre he tenido la creencia que hacer crecer un negocio era hacer más. Es decir, trabajar más horas, tener más equipo, vender más caro. Y la realidad es que los negocios que escalan son negocios sencillos, son negocios simples. Si yo analizo el modelo de negocio de Netflix, el modelo de negocio de McDonald's, el modelo de negocio de un hotel, el modelo de negocio de Uber,
hasta un niño pequeño sabría decirme cómo hace dinero McDonald's. Hasta un niño pequeño sabría decirme cómo hace dinero Airbnb. Hasta un niño pequeño sabría decirme cómo hace dinero Spotify o cómo hace dinero Netflix. Sin embargo, cuando tú tienes una empresa que la has ido construyendo a capas, porque ha sido también tu empresa, tu propio desarrollo como emprendedor, como emprendedora, tienes una empresa caótica. Tienes una empresa que tiene etapas diferentes, todas juntas, porque más o menos nos ha ido funcionando y no es claro. Entonces yo a veces analizo un negocio y digo, pero a ver, ¿cómo hacéis dinero realmente? O esto cuánto cuesta, pero de aquí cuánto te queda limpio. Y tengo que hacer como muchas preguntas. Si tengo que hacer muchas preguntas, es que está todo revuelto. Y si está revuelto no lo puedo escalar. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender aquí es que primero simplificamos el negocio, lo hacemos sencillo, nos quedamos con el famoso ley de Pareto 80-20 y luego escalamos el negocio una vez está sencillo, porque al escalar una empresa, escalamos lo bueno, pero también escalamos lo malo. Si tienes retos gestionando un equipo de 10 personas, no podemos escalar eso a que tengas 100 personas. Si tienes retos consiguiendo 3 ventas a la semana, no puedo escalarte ese funnel, ese embudo a 300 ventas semanales. Entonces, el proceso de crecer, aunque sea contraintuitivo, es justo destruir primero y simplificar. Y creo que en el mundo de los negocios y también en la vida, cada crecimiento grande va después de ejecutar una acción contraintuitiva. Es decir, si yo, por ejemplo, dejo un trabajo fijo y me monto un emprendimiento, es una acción totalmente contraintuitiva. Si yo de repente no tengo dinero para meter equipo, pero meto 2 perfiles full conmigo que me van a ayudar a escalar, es una acción contraintuitiva. Si yo de repente invierto en conseguir clientes, pero justo además no tengo dinero porque no tengo clientes, es una acción contraintuitiva. Entonces, creo que la clave para escalar es encontrar cuál es la acción contraintuitiva que no ejecutarías si solamente metes la parte racional, porque escalar también entra un poco la parte emocional, ¿no? Entonces, si vas acumulando decisiones contraintuitivas, que seguramente los que nos escuchen hayan tomado diferentes decisiones de este tipo a lo largo de su vida, son las que realmente nos van a dar esos resultados diferentes. Me encanta eso, nunca lo había pensado de esa forma. A ver, también algo que dices, Antonio, y me gusta, es que jamás vas a hacer 5, 8 o 10,000 dólares al mes si sigues teniendo acciones que pues tienen un valor de 5 o de 10 dólares, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que dejar de hacer los que queremos dirigir un negocio y una empresa? Claro. Mira, justo hemos dado hoy una ponencia que hablaba parcialmente de esto y para mí es una cuestión de coherencia. O sea, creo que los negocios y la vida es una cuestión de coherencia. Si tú eres un entrenador personal, tú no puedes tener sobrepeso. Eso es coherencia. Si tú estás vendiendo libertad, tú tienes que tener libertad. Si tú estás vendiendo que estás creciendo y que quieres hacer más dinero, tú tienes ya que empezar a comportarte como esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que muchos negocios no escalan por una falta de coherencia interna. Es decir, me estás diciendo que quieres facturar $500,000 al año, pero te da miedo hacer transferencias de $1,000. Me estás diciendo que quieres facturar $1,000,000 al año, pero vas a un supermercado y te ahorras $10 en la cesta de la compra comprando productos menos premium o más baratos por buscar la oferta en diferentes productos, ¿no? Entonces ahí le estamos dando a nuestro cerebro 2 cosas contradictorias. Me estás diciendo por un lado que estás orgulloso porque te has gastado $90 en la compra en lugar de $120, pero por otro lado me estás diciendo que estamos en $200,000 y que quieres pasar a 600,000. Entonces tu cerebro ahí como que colapsa y no entiende. Y yo creo que la clave, que a mí me ha ayudado mucho mi mujer aquí, es ir elevando tu estándar personal y ir tomando acciones diferentes. Muchos hemos crecido en entornos donde, bueno, puede haber más o menos pobreza, pero a lo mejor no había una riqueza como la riqueza que a día de hoy estamos proyectando como en tu nueva generación, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tú tienes desde que eras pequeño que tienes que destruir y que tienes que romper. Por ejemplo, yo he crecido con frases del tipo apaga la luz, que está muy cara, no te vayas de casa con la luz encendida, o nos vamos una semana de vacaciones y apagamos hasta el wifi, el agua en todos los sitios para que no consuma, o los ricos son malos, o el dinero no hay que ser avaricioso, o está bien tener poco dinero, lo importante es que seamos felices. Entonces son una cantidad de creencias que tenemos que destrozar si realmente queremos conectar un poco más con esa parte de abundancia, ¿no? Y hablando de este tema, no tiene ningún sentido cuando no somos coherentes con las acciones y los resultados que estamos buscando. Entonces yo creo que ahí muchos tienen que hacer trabajo personal y sobre todo entender que
primero te la tienes que jugar, primero tienes que arriesgar y que el dinero es una consecuencia de haber hecho bien las acciones. Hay muchas veces que estamos buscando el resultado sin querer pasar por el proceso. Es decir, tú no necesitas otra rutina de gimnasio para irte a hacer en el salón de tu casa, en el cuarto de tu casa, 30 flexiones todos los días, 30 push-ups. No lo necesitas. Entonces lo estás procrastinando por una serie de miedos. Tú no necesitas otra estrategia nueva, necesitas asumir más riesgo. Yo siempre digo que el crecimiento es igual a cuánto riesgo seas capaz de consumir estando cómodo. Es decir, si tú quieres doblar la facturación de tu empresa, tienes que doblar el riesgo que estás asumiendo. Y crecer es una cuestión de riesgo. Y es una cuestión de que el riesgo va a ir creciendo, pero tú te vas a sentir cómodo en ese riesgo. Yo tomo decisiones ahora, casi sin pestañear, que me costarían años, incluso hace 15 años, o que me costarían meses de decisión, o que dejaría ahí como en stand-by sin tomar la decisión porque me daría miedo. Entonces la clave es todo el rato ir tomando decisiones con miedo, buscando el miedo, porque eso es lo que te va a hacer crecer en lo que sería como la capacidad de asumir más riesgo. Y cuando tú ya eres capaz de asumir más riesgo, vas a crecer como consecuencia. Definitivamente, incluso para mí, ha sido un tema difícil romper esta mentalidad de vivir pensando en el ahorro. Sí, porque así crecimos, Sí. muchos de nosotros. Oye, no, ahorra, 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 pero eso hace que tu mente esté enfocada en el ahorro y no en cuánto tengo que invertir para crecer. Y nos convertimos también en micromanagers de que, a ver, este pago, no, si puedes, si es evitable, hay que hacerlo. Si es evitable, hay que hacerlo, pero ese no es el camino para crecer. Y una idea un poco controversial es fingir hasta conseguirlo, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? El famoso fake it until you make it. Yo creo que el crecimiento es hackear a tu cerebro. Creo que nuestro peor enemigo es nuestro diálogo interno. Creo que nuestro diálogo interno es el primero que nos dice: no eres suficiente, esa vida no es para ti, tú no eres como ese otro, tú no vas a ser capaz. Entonces, cualquier estrategia que te ayude a hackear a tu diálogo interno te va a hacer crecer. Si en tu caso es una estrategia de, entre comillas, fingir un poco para tú conseguir esa confianza en ti, pues aplícala. Pero creo que el crecimiento va asociado a control de diálogo interno, igual que el crecimiento en una competición de atletismo. No gana el que está más en forma, gana el que está mejor mentalmente. Es decir, la parte física obviamente es muy importante, pero por muy bien que estés físicamente, si tú estás mal mentalmente, sales en una carrera, estás nervioso en los tacos de salida, estás mirando de reojo al de al lado, si te van a coger, no te van a coger, te están pasando y ya estás como en tensión, eso es lo que más se nota a nivel de rendimiento. Entonces creo que con el emprendimiento es igual. Creo que es una cuestión de controlar tu diálogo interno y dentro de eso, fake it until you make it puede ser una táctica. Y podrá parecer que hay incongruencia en eso de fingir hasta conseguirlo, pero al contrario, si tú piensas, comes, te vistes, lees y actúas como la persona en la que te quieres convertir, te vas a terminar convirtiendo. A ver, si nosotros mañana empezamos a entrenar como Cristiano Ronaldo, tener un equipo como Cristiano Ronaldo, o sea, jugar como Cristiano Ronaldo del día a día, bueno, tal vez no nos contrata el Real Madrid, pero tal vez sí nos contrata las Chivas del Guadalajara, ¿no? Total. Es algo que digo de forma frecuente. Hay una frase ahí que les digo mucho a mis clientes, volviendo a la parte del Vision Board, que es: la persona que ya vive tu Vision Board, ¿qué haría en esta decisión? Es decir, con todo, tú llegas al aeropuerto y vas a agarrar un Uber, o vas a agarrar el metro, o vas a agarrar un Uber Black, o te va a recoger una limusina. Entonces tú ahí te haces la pregunta: la persona que ya vive mi Vision Board, ¿qué haría en esta situación? ¿Se agarra el metro? ¿Se agarra un Uber? ¿Se agarra un Uber Black? ¿Le vienen a recoger en helicóptero? Y eso ya te tiene que ir dando como cambios de chip. ¿Qué consume? ¿Qué come? ¿Cómo viste? ¿En qué tiendas compra? ¿Vuela en business o no vuela en business? Entonces, eso ya nos va ayudando a hacer como esos pequeños hacks. Incluso si no tienes el dinero, yo siempre le digo a mis clientes que se tienen que prometer a ellos mismos que va a ser la última vez. Es decir, por ejemplo, un vuelo Madrid-Ciudad de México. Tú vas a llegar igual a nivel físico si vuelas en business o si no. Vas a llegar más cansado, obviamente, si no vuelas en business, pero vas a llegar. Entonces, racionalmente no tiene sentido pagar 6 veces más un boleto por volar en business. Pero emocionalmente tiene mucho sentido, porque es lo que tú le estás diciendo a tu cerebro que es tu estándar. Y hasta que tú no elevas tu estándar, no vas a conseguir elevarlo de verdad cuando lo elevas mentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Puede que tú no tengas dinero para el boleto en business, pero entonces te haces una promesa.
me voy a comprar el boleto en Economy porque no tengo dinero para el de Business, pero ya lo he mirado, ya sé cuánto cuesta y ya sé que son $6.000 extra. Entonces ya mentalmente me prometo que la próxima vez que vaya para Madrid o la próxima vez que vaya para Ciudad de México, voy a volar en Business. Y ya tengo ahí un plan. Y eso es súper importante, porque si no, simplemente nos estamos cerrando a lo ya conocido. Entonces, ni siquiera abrimos la posibilidad de que existe esto otro. Tengo un cliente, él es ingeniero, tiene una empresa de ingeniería de telecomunicaciones en España, lleva 40 años con el negocio, hemos empezado a trabajar con él hace 4 meses y en 4 meses le ha cambiado radicalmente la mentalidad. Ha facturado muchos millones, pero siempre ha estado facturándolo desde el ahorro, cómo ahorrarse más. Y el otro día me compartía, estaba cogiendo un boleto de este tipo de avión-tren y decía, yo no sabía que existía todo un mundo de posibilidades cuando eliges la tarifa de que hay cosas más caras, porque en su cabeza siempre ordenaba por precio. Ordenaba por precio los hoteles, ordenaba por precio los vuelos y se cogía la tarifa más barata. Pero en cuanto ha desbloqueado esto otro, dice, claro, es que yo no sabía que podía hacer todo esto. Y claro, la pregunta que va asociada a esto es, ¿por qué te estás conformando tanto en tu vida? Porque hay gente que no es simplemente por el dinero, sino que se está conformando con lo que ya tiene ahora. Y si tú realmente tienes hambre de crecer, empieza a elevar tu estándar en pequeñas acciones. Y si no tienes el dinero, no pasa nada. Prométete a ti mismo que la próxima vez lo tendrás. Me encanta. Antonio, ¿qué tarea dejaste de hacer tú personalmente que ha disparado los ingresos de tu empresa? Yo dejar de hacer todo, dejar de estorbar. Es decir, yo la primera que fue como muy clave fue delegar las llamadas de venta. Yo pensaba que nadie iba a vender como yo, que me iban a comprar a mí. Entonces, delegar las llamadas de venta fue un punto súper importante. El siguiente punto fue encontrar una mano derecha, que hoy en día es Alejandra, que es mi directora de operaciones, y que ella sepa controlar al equipo, manejar al equipo y que lo pueda hacer sin mí. Y para mí, más que una tarea que dejar de hacer, ha sido crear un sistema donde mis empleados, mi equipo, pueda tomar decisiones sin mí. Es decir, si la decisión depende del empleado, ¿no? Pero si la decisión es de menos de $3.000, no pasa por mí. Entonces parece una tontería, pero hay un montón de decisiones que no llegan a mí. Entonces, oye, hay que agarrar una noche más de hotel porque perdieron el vuelo. No me entero. Hay que cambiar el plan de Google Meet para tener más asistentes. No me entero. Hay que de repente comprar merchandising para un evento. No me entero. Entonces, lo importante para mí ha sido cuidar la cantidad de estímulos que me llegan y poner esos cortafuegos. Esos cortafuegos han sido en forma de personas y han sido en forma de sistemas de decisión sin ti. Y cuanto más puedan decidir sin ti, menos importante eres y por tanto más puede crecer la empresa. Obviamente tu trabajo está en formar líderes, encontrar gente buena que pueda ejecutar bien todo esto y plasmarles un poco tu visión y ayudarles semanalmente. Y a día de hoy yo puedo dedicarme a tareas que tienen más impacto, puedo dedicarme a hacer relaciones estratégicas en viajes, puedo dedicarme a hacer sesiones en directo en mi canal de YouTube, que me encanta, y todo eso aporta más dinero a la empresa que si yo estuviese en reuniones con el equipo. Me encanta. Oye, ¿por qué crees que el ego limita nuestro crecimiento? Porque yo creo que nosotros somos nuestro peor enemigo y que muchas veces existe una soledad del emprendedor, y esto es real, Sí. porque te sientes solo escalando, te sientes solo haciendo todo, que de alguna manera, esto es mi teoría, creo que como autodefensa nos sentimos importantes. Y como autodefensa nos decimos a nosotros mismos, no, yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo soy el que vale, y nos creamos una coraza de superioridad cuando realmente no somos nada. Y si no tienes bien trabajado el ego, no vas a poder soltar el control. Y si no puedes soltar el control, no vas a poder crecer. Crecer es igual a caos. Crecer es igual a soltar el control. No se puede crecer de manera ordenada. Entonces, creo que es muy importante también hacer en paralelo a todo lo que es el emprendimiento, desarrollo personal, terapia, ya sean terapias alternativas, que también están cada vez más de moda, o terapias más regladas, tipo psicólogo, pero creo que es súper importante conocerse a uno mismo y entender que, que tú estás aquí simplemente para disfrutar, para vivir al máximo de tus posibilidades, para no privarte de nada, para no conformarte, como decíamos antes, pero que no eres más importante que ninguna persona de tu equipo, no eres más importante que ningún cliente y que tú eres un segundo plato y está bien. ¿No se puede crecer de forma ordenada? Yo creo, por mi experiencia, que no. Si estás creciendo de forma ordenada, es que estás creciendo muy despacio.
Para mí, al crecer se rompen cosas y el punto de crecimiento es un punto de caos. Es un punto donde vas a meter más empleados, es un punto donde vas a meter más clientes, es un punto donde vas a forzar la máquina y cuando la fuerza se rompe. Y está bien romperla y es simplemente en ese proceso poder salir adelante y poder arreglarlo sobre la marcha. Entonces yo creo que hay momentos donde tienes que romper tu empresa y crecer y hay momentos donde la tienes que estabilizar y optimizar esos sistemas. Si siempre estás buscando crecer sostenido, al final nunca vas a crecer exponencial. Hay una frase que me parece que viene de un piloto y que luego la tomó también un alpinista, que tiene que ver con que si todo está bajo control es que vas demasiado lento. Totalmente. Oye, ¿y qué aprendiste tú de todo este mundo empresarial? Porque, a ver, has vivido en Italia y hoy, pues, entre Madrid y Latinoamérica viajas mucho y tienes un contacto, pues, muy directo con un montón de emprendedores y de empresarios. ¿Cómo ha cambiado tu visión a nivel de estrategia comercial? ¿Cómo piensas hoy sobre las ventas que todos deberían de saber? Yo creo que hay dos errores que todos cometemos a la hora de vender. Y el primero es que la gente que nos conoce no sabe que necesitamos ventas. Y el segundo es que la gente no sabe cuál es nuestro precio, cuánto costamos. Es decir, yo creo que la parte comercial es muy sencillo, es simplemente generar confianza y se genera confianza con un buen producto, se genera confianza con un buen equipo comercial y se genera confianza con un buen branding de empresa. Pero el problema ya no es solo generar confianza, es que la gente sepa que necesitas ventas. Muchas veces hacemos un ejercicio con clientes nuestros, que es mandar un difundido de WhatsApp a todos sus contactos, diciéndoles a lo que se dedican, diciéndoles que necesitan clientes y diciéndoles cuál es su precio. Wow. Yo hay muchas veces que no compro a alguien, sobre todo los que ofrecen servicios B2B, porque no sé cuánto cuestan. Entonces, yo me meto en un e-commerce y sé cuánto cuesta algo X y digo, bueno, pues es caro o barato, según mi criterio, me lo compro o no me lo compro. Pero hay muchas veces, sobre todo para los que ofrecen servicios B2B, donde el precio es un tabú. Y yo he empezado a aumentar mucho más mis ventas cuando en mi página web ya tengo, aunque sea un desde $1.500 al mes, desde $5.000 al Un mes. punto de referencia. Y entonces ya tengo un punto de referencia, porque si yo no sé que tú estás necesitando clientes, yo no te voy a recomendar aunque te conozca. Y si yo no sé cuál es tu ticket, yo tampoco te puedo recomendar, porque yo mentalmente en una conversación sé cuál es el presupuesto de la otra persona, porque es mi amigo, es mi amiga. Entonces digo, vale, pues tengo una amiga que está buscando escalar, está buscando una agencia y sé que tiene un presupuesto de $3.000 al mes. Y entonces con esas frases mentales rápidas, yo sé que le puedo presentar a una agencia, a otra agencia o a otra agencia diferente. Pero muchas veces el reto no es vender, el reto es no tener miedo a exponer que necesitas clientes y exponer cuál es tu precio. Me encanta. Nunca lo había pensado de esa forma. Oye, para preparar esta charla me leí tu libro, no sé si es el más reciente, Agrega un cero. Sí. Y me encantó ese concepto y me encantó todo lo que leí ahí. Y estás también por sacar otros libros nuevos que están disponibles en Amazon y en Mercado Libre aquí en Latinoamérica. Y quisiera pensar y quisiera preguntarte, ¿cómo piensas tú en el servir primero para construir confianza, para construir autoridad y ya después ver si tú le puedes ayudar de esa forma? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es tu visión sobre el marketing, sobre el posicionamiento y sobre por qué escribir libros que no son negocio? Claro, me encanta. Yo creo que es mucho más fácil contestar a esta pregunta si ya estás en la segunda montaña. Es decir, Claro. si ya no estás en un modo supervivencia. Yo entiendo que si alguien nos está escuchando y está en un modo supervivencia, mi consejo, claro, mi consejo es lobo de Wall Street, que todo el mundo te conozca, saca tu producto a muerte, échale horas, echa los fines de semana. Ese sería mi consejo. Pero cuando ya estás en la segunda montaña, para mí ya no es un tema de vender o no vender, eso es una consecuencia. Y eso ya es un punto de aportar suficiente valor. A mí me encanta dar, me encanta ayudar. Creo que eso nos pasa a muchos emprendedores. Muchos emprendedores nos hemos montado un negocio de ayuda, un negocio donde si consumen nuestro producto, nuestro servicio, tenemos un bien mayor, hay un propósito, tenemos clientes satisfechos. Da igual que sea un e-commerce, un SaaS o lo que sea, o servicios, pero hay un cliente satisfecho, ¿no? Y entonces, para mí, la clave es
que estén en deuda contigo. Es decir, yo creo que una venta es una relación. Me encanta. Y es una relación donde a mí hay veces que me dicen, Antonio, he consumido tanta información tuya ya de vídeos de YouTube, de los libros y tal, que siento que te tengo que pagar. Y cuando tú llegas a ese punto, la venta sucede de manera orgánica, o al menos el posicionamiento. Entonces yo creo que es más una estrategia de ir sembrando semillas en absolutamente todo lo que puedas, sin esperar nada a cambio, aunque quede como muy, muy así, pero es real, No, me sin encanta. esperar nada a cambio y decir, oye, lo otro llegará. Y llegará cuando tenga que llegar, no tener ansiedad. Creo que otro de los problemas de los emprendedores o de las emprendedoras es que tienen ansiedad por tener los resultados ya. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio de largo plazo. Yo cuando entrenaba 400 metros, entrenaba literalmente 365 días al año y mi única obsesión era bajar 0,1 segundos en una carrera de 40 y pico segundos. Y si yo bajaba 0,1 segundos después de 365 entrenos, era un año productivo. Y tú estabas simplemente esperando ese resultado. Y en ese proceso hacías un montón de marcas en las carreras que no eran buenas. Y está perfecto. No lo veías como un fracaso, lo veías como acercarte un poquito más a ese éxito. Entonces, si no estás consiguiendo los resultados, es que no has plantado suficientes semillas o que no has dejado que esas semillas broten suficiente tiempo. Yo veo muchos emprendedores ansiosos por cambiar de estrategia cada 6 meses porque no les funcionó. Tranquilo, relájate. Mucha gente todavía no sabe lo que haces. Ni siquiera me has puesto tus precios en la página web. Ni siquiera tu familia sabe que necesitas clientes. Entonces empieza por los básicos y ten paciencia a largo plazo. Y a ver, después de los eventos presenciales que haces, las mentorías y todos los programas que tienen ahí dentro de Blash y también a través de tus libros, ¿qué puntos en común has encontrado en los empresarios y en los emprendedores que los hace exitosos o extraordinarios? Creo que hay 3 líneas súper importantes a trabajar en simultáneo, en paralelo, para un emprendedor. La primera es conocimiento. Creo que estamos en un momento donde, por suerte, el conocimiento es accesible. Hay un montón de podcasts, libros, referentes en Internet. Entonces, consumir conocimiento y que sepan de empresa, que sepan de negocio. Siento que hay muchos emprendedores que son buenos en su nicho, pero no son buenos en empresa. Y no están invirtiendo suficientes horas en aprender de empresa. Entonces, creo que esto es súper clave. Primera línea, conocimiento. Segunda línea es la parte de contactos. Dentro de la parte de contactos creo que hay que comprar contactos. Los contactos se pagan con tiempo y dinero, se pagan en eventos, se pagan en masterminds. Y por último, vamos a poner 4. Hay una tercera vía, que sería la parte de mentalidad, de ir trabajando ese cambio de chip, creencias limitantes. Y al final el resumen es que a más crecimiento significa que tienes más confianza en ti mismo. Entonces, toda estrategia que tú puedas hacer para aumentar la confianza en ti mismo te va a ayudar a crecer. Y ahí hay un montón de terapias y un montón de cosas que tú puedes hacer para ir cambiando tu mentalidad. Pero sobre todo la mentalidad la vas a cambiar con la cuarta, que es tu entorno, que es tu comunidad, que son tus amigos. Entonces, yo siento que todos aquellos empresarios a los que yo conozco y yo mismo, que hemos crecido mucho, hemos crecido porque hemos roto relaciones. Hemos dejado hueco para nuevos amigos. Tenemos conversaciones con amigos nuestros de la infancia, pero no son las conversaciones que realmente nos están moviendo. Entonces hemos invertido en tener nuevos contactos, nueva gente en nuestra libreta. Por un lado tienes los contactos estratégicos que comentaba y luego hay otra parte que es más como de comunidad, amigos y que tus propios amigos te hagan crecer. Yo, por ejemplo, estaba hablando ayer con Tito Gálvez, que aquí en México también es bastante famoso, y hablábamos de irnos una semana a Cancún y estar allí tranquilamente y simplemente como para ser amigos. Y está genial. Y hay un momento donde siento que los emprendedores no crecen porque no tienen amigos que les reten. Entonces creo que también es importante buscar esos círculos, esas comunidades donde vas a encontrar amigos que te reten y eso empieza por casa. Si tu pareja no te reta, si tu pareja te está drenando, pues yo he visto un montón de divorcios, por desgracia, pero que han ayudado a que el negocio tire para arriba. Definitivamente construir tus relaciones e invertir en ellas es algo que a mí me hace muchísimo sentido. Y a mí me sorprendió dentro de esos hábitos que tienes en tu libro de los empresarios exitosos, que hábitos del diario, ver la parte de 30 minutos de lectura y 2 horas por semana de construcción de networking, ¿no? Eso me gustó mucho. Y quisiera que habláramos un poco también sobre, ¿hay algún hábito que hayas desarrollado tú de forma reciente y que haya tenido un impacto importante en tu vida? El último hábito que he desarrollado, que no sé si es un hábito o más como un cambio de chip, es fluir. Es decir, quitarle peso a las decisiones. Hay una cosa que yo he aprendido hace poco, que es que si a la palabra preocuparse le pones un guión en preocuparse,
cambia totalmente el significado. Y creo que muchas veces como personas, ya ni siquiera como emprendedores, nos preocupamos de muchas cosas. Nos hacemos en nuestra cabeza como un montón de posibles escenarios. Si hago esto, me va a contestar esto otro y entonces va a suceder este otro acontecimiento, pero realmente nada de eso ha sucedido. Entonces te estás preocupando. Y siento que en cuanto cambiamos esa palabra de preocupación, le metemos esa parte de fluir, creo que es un hábito de vida súper interesante donde, bueno, pues fluyes y ya está, y se arreglará. Esta mañana justo en el desayuno nos hemos dado cuenta de que habíamos comprado mal los boletos para Bogotá y los boletos eran para ayer. Lo que pasa es que el vuelo era a las 0:40 de la madrugada, entonces ya marcaba como para el día siguiente y por eso nos confundimos al comprar los boletos. Y entonces esto, claro, tú puedes tener dos formas de enfrentarte a este problema, desde el, joder, qué mal lo he hecho, tendría que haberme fijado más, y con esa culpa, o desde el, oye, fluimos, ya está. Fluye, relájate, cómprate otro billete y ya está. Y en casa, por ejemplo, siempre tenemos un mantra que es, si es un problema de dinero, no es un problema. Y creo que es un mantra que cualquier persona que sea dueño de sus ingresos, es decir, no que sea empleado, sino que puede tener la capacidad de ingresar más, tiene que tener este mantra en casa. Porque no es un problema, es simplemente que te falta dinero. Y tú eres un generador de dinero. Entonces, haz un plan para poder generar más dinero. Entonces, creo que esa parte como de fluir, relájate, vamos viendo sobre la marcha, es uno de los últimos cambios de clic que he hecho, pero de manera drástica, de decir, oye, pues no habían llegado los libros al evento de Hotmart, que íbamos a dar unos libros en el Welcome Pad. Digo, bueno, pues ya veremos qué hacemos. Fluye y al final como que la vida, Dios, lo que queramos creer, te lo va poniendo en el camino y todo va surgiendo y ya hay como ese plan divino establecido, ¿no? Y para una persona como yo, que vengo del mundo de la ingeniería de profesión, que soy súper capricornio y un poco tozudo, eso ha sido un trabajo muy heavy, muy potente, pero que hoy en día me ayuda muchísimo a decir, oye, pues vamos tirando, fluye, disfruta, siempre vuelo sin vuelo de vuelta por lo que pueda surgir. Yo no tenía pensado estar hoy aquí lunes en el evento de Vini. Una vez que estábamos ya en México, me surgió la posibilidad de dar una ponencia. Me escribiste también tú para grabar este podcast. Si yo hubiese tenido todo establecido, me habría ido ayer. Y la realidad es que encima me voy ahora para Bogotá y luego para Perú porque nos han salido otras cosas. Y me voy a Perú de vacaciones unos días a Cuzco porque me han recomendado un sitio, unos peruanos que conocí aquí en México, que me parece súper interesante, lo hemos visto, me gusta, pues me voy ahí de vacaciones. Entonces creo que esa parte es súper importante de soltar el control y toda persona que sea controladora tiene que trabajarse todo esto para hacer crecer su negocio. Dice Dale Carnegie en su libro de cómo suprimir las preocupaciones, no hay que llorar por la leche derramada. Y me encanta también esto que dices de si es un problema de dinero, entonces no es un problema. Y tiene que ver con ese cambio de chip y de mentalidad. Antonio, cuéntame, ¿qué es un melonero y por qué siempre hablas de los melones? Hay una expresión en España, que yo sé que en México puede que sea diferente, que es no abras melones. Y que significa básicamente que no tengas 7 frentes abiertos, que no te inventes 7 productos, que no te inventes otra pseudoempresa y que tengas foco. Y creo que uno de los principales problemas en los empresarios es la pérdida de foco a la hora de crecer. Definitivo. Y hay un concepto que yo trabajo mucho, que es esta parte de no abrir melones. Tenemos camisetas, por ejemplo, que ponen Melon Musk, que es como el melonero de turno. Tenemos camisetas que pone ex melonero, porque ya son meloneros rehabilitados, porque ya tienen foco y están ahí bien disfrutando de su empresa. Y yo siento que el foco es una de las cosas que primero se pierden. Y normalmente se pierde por miedo. Es decir, tú estás creciendo y cuanto más te muevas, más oportunidades vas a tener. Por lo tanto, más fácil es que pierdas foco. Es decir, a mí me llegan un montón de sugerencias, ideas, colaboraciones por el punto en el que ya estoy. Entonces tengo que decir que no al 90%. ¿Qué pasa? Hay diferentes energías a la hora de crecer el negocio. Cuando tú estás en una fase inicial, tienes una energía de ametralladora, de echar horas extra, darle con todo, disparar a todo lo que se mueve y es una energía como muy de acción. Cuando tú estás en un punto donde ya has dado con la tecla y estás escalando, tienes que ser mucho más analítico. Entonces es más un francotirador, es más un momento de decir, oye, esta es mi pieza del trimestre, esta es mi contratación clave. Y entonces esa bala significa decir que no a muchos objetivos. Entonces, la clave ahí es, oye, ¿cómo podemos decir que no al 90% y quedarme con el 10% que sí? Y normalmente nos da miedo, porque esa acción que sí nos pone contra las cuerdas. Esa acción que sí puede que sea reinvertir más dinero, puede que sea despedir a un empleado clave, puede que sea hacer un cambio en mi entorno familiar
y cambiar de casa o cambiar de país. Puede que sea contratar mi primera nómina y me da mucho miedo. Entonces lo que hacemos es montarnos como mini castillos, mini charangos en simultáneo. Tú has podido llegar con una línea de producto o con lo que sea a $10.000 mensuales. Como no tienes ni idea de cómo se pasa de 10.000 a 100.000, porque es otra energía y son otras estrategias, te inventas otro servicio, otro producto para llegar otra vez a 10.000. Entonces, como el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque para llegar de 10 a 100 tienes que hacer cosas diferentes. Está la famosa frase de lo que me ha traído hasta aquí no me va a llevar al siguiente nivel. Entonces, es muy sencillo como emprendedores, cuando estamos solos, montarnos esos sistemas de Arquímedes y buscar otra cosita en paralelo. Porque tú crees que es la mejor opción, crees que no te lleva tiempo, entonces te autoengañas a tu cerebro, autoengañas a tu diálogo interno para decirle que es una buena decisión. Pero la realidad es que estás evitando, estás obviando el enfrentarte a un reto de escalado de esa misma línea para un producto más grande. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes que si estás en menos de $1 millón anual, no es momento de diversificar. Y tienes que empezar a diversificar a partir de los 3, 5, 6 millones de dólares al año. Y a la gente le puede parecer esto una locura, pero es verdad. Sigue optimizando, sigue optimizando. Ya pasaste la etapa de apuntar y disparar a todo. Ahora vamos a la etapa de construir, ir mejorando, optimizando un 1% diario. Y ahí es otra energía. Entonces ahí es una energía de estoy enfocado escalando mi negocio, no me metas más cosas. Déjame con esto. Me encanta. No lo entendía yo hasta que me lo explicaste de esta forma, porque bueno, aquí en México esa parte de ser melonero no lo entendía de esa manera. Me encantaría que habláramos un poco de tus hábitos y algunas preguntas compactas finales. ¿Qué es lo primero que haces tú al despertar? Lo primero que hago al despertar, a mí me cuesta mucho despertarme. Eso para empezar. Se puede ser emprendedor de éxito sin levantarse a las 5 de la mañana. Y se puede ser emprendedor de éxito posponiendo la alarma. Entonces, si te soy sincero, yo lo primero que hago es posponer la alarma. Mira, yo tengo sueños lúcidos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Yo cuando me acuesto puedo, de alguna manera, como que tengo un Netflix y puedo elegir qué me apetece soñar. Y puede ser un sueño antiguo que haya dejado como en pausa y volver a retomar un sueño antiguo o uno nuevo o cualquier cosa. ¿Cómo has descubierto eso? Bueno, esto lo descubrí ya trabajándolo, pero a mí me pasaba desde pequeño. De pequeño tenía muchas pesadillas, soñaba muchas veces lo mismo y bueno, esto trabajándolo al final es una habilidad y básicamente es que puedes elegir qué soñar. Y son sueños lúcidos y la gente puede buscar sobre eso en internet. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces sueña la alarma, son las 6:00, suena la alarma y entonces yo estoy dormido con Alba, con mi pareja. Y entonces Alba se levanta a la primera y ella es súper así, como súper sargento. Y entonces yo le digo, cariño, déjame 10 minutos que termino este sueño y ya me despierto. Entonces me vuelvo a dormir y pongo una alarma a las 6:06 y entonces ya termino ese sueño y ya empiezo el día. Entonces es como curioso, pero a mí me gusta mucho dormir. Entonces a mí me gusta quedarme en la cama. Entonces también se puede ser emprendedor sin tener como esa disciplina militar de los Navy SEALs, ¿sabes? Que también nos venden por otro lado, que está genial, pero no tiene por qué ser 100% estrictamente necesaria. Y luego yo sí que es verdad que intento empezar la mañana sin notificaciones del móvil. No siempre es posible, obviamente, como todos los seres humanos, pero sí que me gusta empezar como con un café, tranquilamente, sin nada. Yo vivo a las afueras de Madrid, en una casa en mitad del campo, entonces pues me puedo levantar, estoy en el jardín tranquilamente. Necesito como mi tiempo para empezar a despertarme y necesito mi tiempo como para estar tranquilo y que ya el día sea bueno. Entonces a lo mejor es simplemente estar con un café sin nada, o a lo mejor es leerme un par de páginas de un libro, o a lo mejor es turmarme un rato en el césped. Y entonces luego ya empiezo el día y me suelo tomar un café al despertarme. No suelo desayunar nada, suelo desayunar luego como a las 4 o 5 horas, ya como a media mañana, ahí es cuando hago la primera comida. Y ya después de eso, pues ya enciendo el ordenador, planifico un poco el día, la semana. De la noche anterior ya sé lo que me va a tocar gordo de ese día. Y por las mañanas siempre intento ir al gimnasio. Aquí me ayuda mucho Alba, mi pareja, porque ella es más disciplinada, entonces es importante. Si tú lo vas a procrastinar, ten un partner in crime, ¿no? Como si has quedado con alguien en el gimnasio o incluso con un entrenador, va a ser mucho más fácil que lo hagas y no te quedes en la cama. Entonces ahí pues vamos primero al gimnasio, no notificaciones todavía, hasta que luego ya volvemos y tranquilamente empezamos el día. 30 minutos de lectura por día es algo que procuras hacer. ¿Cuáles crees que son los 3 libros que todas las personas de negocios deberían de leer? ¿Cuáles te gustan más? ¿Con cuáles te sientes más cómodo? Me gusta mucho el libro de Buy Back Your Time,
de Dan Martell, que Wow. justo voy ahora en un mes a Las Vegas a ver a Dan. Wow. Pues ese me encanta. Me gusta mucho el libro de... Hay un libro que se llama From Six to Seven Figures, buenísimo también. Hay otro que se llama Traction, que me gustó mucho, de Gino. El de 2X is easier, no, 10X is easier than 2X, ese también me gusta mucho. Yo te diría esos. ¿Y cuál es el siguiente libro que vas a lanzar? El siguiente libro que voy a lanzar se llama ¿Cómo piensa un empresario? Y son justo súper prácticos, súper al grano, con un montón de material de todos estos cambios de mentalidad para empezar a pensar más en grande. Wow. Así que estará también por ahí disponible en Amazon y en Mercado Libre. Y si estás en otro país y no sabes cuál es el enlace, pues me puedes escribir y te mando el enlace para tu país. Antonio, ¿cuáles serían los 3 negocios en los que nunca invertirías? Yo creo que nunca tendría un hotel o un restaurante. Los voy a meter como en el mismo saco. Creo que hay demasiadas operaciones para lo que puedes ganar. Yo nunca invertiría en un negocio como muy de startup que necesite mucha capitalización inicial o un software con miles de empleados y miles de usuarios. Creo que eso tiene muchas más de perder que de ganar. Y nunca invertiría en un negocio que dependiese del estado de ánimo del fundador. Wow. Es decir, si el fundador es muy inestable emocionalmente, la empresa no va a ser estable. Entonces, eso sería también mi punto. A mí me gustan mucho los servicios, me gusta mucho también la parte digital y creo que hoy en día es súper fácil montarse un negocio de servicios, montarse un negocio digital con unas rentabilidades alucinantes y que hacia dónde vamos con la inteligencia artificial y demás. Yo estoy seguro, bueno, yo ya lo estoy haciendo, yo produzco más con 30 empleados y mucha inteligencia artificial y mucha digitalización que empresas con 200 empleados. Y saco mucho más beneficio neto a final de año. Entonces creo que hacia donde vamos es, para mí el futuro, empresas de servicios, empresas digitales, las más rentables, si eso metería a la parte de e-commerce, equipos de más o menos 10, 20 personas, pero que sean cracks de verdad, puros players A, freelance concretos para sacar paquetes de horas, capa de tecnología, capa de inteligencia artificial y deslocalización y trabajo en híbrido. Creo que con eso tienes cualquier empresa hoy en día. Ahora, yo estuve hace 13 años haciendo la maestría justo en Madrid. Y a mí me sorprendió cómo era muy diferente la cultura emprendedora de América, incluso podría decir, que de España. ¿Tú qué has descubierto de oportunidades que hay en Latinoamérica y que probablemente en España y en Europa no los han visto o tienen una mentalidad distinta? Cuéntanos. ¿Qué has encontrado ahí de oportunidades tú? Buah, aquí hay un montón de cosas. Yo siento que Europa, para los latinos en general, aunque no me gusta generalizar, está muy idealizada. Creo que está muy idealizada desde el punto de que la gente cree que en Europa todo el mundo tiene mucha plata, que en Europa todo el mundo vive genial, pero la realidad es que Europa es caro y los salarios son bajos. Es decir, yo tengo un montón de amigos, de hecho en Ciudad de México, que trabajan, por ejemplo, en un banco y tienen puestos buenos, eso también hay que decirlo, pero que el mismo banco, que tiene también sucursal en España, les ha ofrecido mudarse para allá y les bajan el salario. Y siendo España en muchas ciudades más caro que la media de México. Uh-huh. Y entonces a mis amigos como que les llama la atención. Y la realidad es que en España lo que hay es mucha clase media. Aunque ahora pues, está complejo a nivel político, tampoco me voy a meter ahí, estamos un poco igual que México, nunca está estable. Uh-huh. Hay mucha clase media, hay poca clase baja y hay poca clase alta. Entonces el sistema está preparado para que si tú ganas poco, el gobierno te ayude. Y si tú ganas mucho, el gobierno te ayuda a no ganar más, entonces te quita para que pueda volver como al sistema. Entonces está hecho de manera que sea como un sándwich, donde los ricos no puedan subir demasiado y los pobres no puedan bajar demasiado. Entonces todo el mundo está en medio. Da igual la profesión que tú tengas en España, puede ser maestro, puede ser médico, puede ser cirujano, puede ser ingeniero, puede ser dependiente en una tienda. En el 80% de los casos vas a ganar entre 1.000 a 3.500 dólares al mes. Y ahí se mueve toda la población. Menos de 1.000 es raro que ganes. Puedes ganar 600, 800 dólares, pero es raro. Y más de 3.500 es muy raro. Entonces todo el mundo está ahí en medio. Pero ¿Qué un costo pasa? de vida caro. Claro, el costo es caro. Y además no son saltos donde dices, me puedo permitir 2 departamentos, porque entre ganar 1.000 dólares más al mes, pues tampoco te cambia la vida.
tienes algún capricho más. Entonces yo siento que eso es la realidad de Europa que a veces no se cuenta desde México u otros países. Siento también que encima hay muchísimos marcos regulatorios, por lo tanto es muy complicado hacer cosas en Europa, es mucho más fácil en México. Ayer íbamos ayer íbamos en el Uber y veía con Alba como una concentración de coches clásicos a los que la mitad iban sin matrícula, el otro iba con el motor al aire, al otro iba echando fuego, el otro iba echando humo, y digo, esto en Europa, vamos, está la policía aquí y para todos estos carros, y aquí como que está bien visto, ¿no? Aquí como que hay mucha mano ancha, diríamos en España, como que es muy fácil hacer cosas. Yo siento que la gente en Latinoamérica a veces se queja del gobierno, se queja de las normas, pero eso es porque no han visto Europa. Entonces, creo que es mucho más fácil emprender en Latinoamérica. Creo que también ayuda que haya hambre y haya necesidad, porque hay como más fuego interior por hacer cosas. Y en España lo que hay es, si me va muy mal, el gobierno me va a dar una ayuda. Y si me va muy bien, el gobierno me lo va a quitar. Así que me voy a quedar en medio y se pierde un poco la ambición. Y siento que aquí el hecho de que haya clases sociales, porque sí que las hay, aquí es muy fácil encontrar un perfil que gana 10 veces menos que otro. En España eso es inviable. Obviamente hay directores banqueros, tal, pero hablamos del 0,1% de la población. Pero aquí es muy fácil que una persona gane $300 al mes y otro 3.000 y otro 30.000. Entonces, existe clase baja, clase media y clase alta. Obviamente es una pena por la clase baja, yo eso también lo comparto, eso es lo bueno de Europa, que no hay tanta clase baja, pero no hay clase alta. Entonces, siendo emprendedor, siendo emprendedora, que tienes posibilidades de llegar a una clase alta, estás en un país donde ya existe una clase alta. Me encanta. Estuvo conmigo Bismarck Lepe, que es un gran emprendedor de Silicon Valley, pero que él dice, mira, el paraíso para emprender es México, es Latinoamérica, por las oportunidades, por la configuración de la realidad y del ecosistema emprendedor también. Si es que me hace mucho sentido lo que dices. Antonio, soy consciente y me encanta pensar que a través de los negocios podemos construir un mundo mejor. Creo que las personas como tú que están ayudando a otros empresarios a crecer, a construir riqueza y a que eso se multiplique también a través de sus clientes y de sus colaboradores, es un camino para construir una vida épica y estoy súper feliz y súper agradecido de poder tener este espacio contigo. ¿Algo más que quieras agregar tú? Yo coincido 100% con este mensaje, Pau, y creo que también hay un momento, sobre todo para mantener ese fuego interno del emprendedor, donde siento que si alguien está escuchando este podcast hasta el final, ya es uno de los elegidos, por así llamarlo. Es decir, ya es una persona que tiene un mensaje para el mundo, que puede hacer cosas grandes, que tiene la capacidad de hacerlo, y sería una pena desperdiciar todo ese talento innato, ¿no?, que le han dado desde que nació. Entonces siento que una de nuestras misiones como emprendedores, como empresarios, es potenciar nuestro talento al 100% y ayudar en el camino a que toda su gente pueda sacar la mejor versión de ellos mismos. Así que creo que eso a través de las empresas es relativamente sencillo de hacer. Ya para terminar, ¿cuál sería tu descripción de la riqueza? ¿Qué es para ti ser rico? Para mí ser rico es no tener preocupaciones. Es decir, hemos comprado otra vez los boletos a Perú, no hay preocupaciones. Hemos elegido el hotel que más nos gustaba en Booking, no hay preocupaciones. Podemos hacer donaciones para una ONG y no hay preocupaciones de ese dinero. Puedo teletrabajar una semana más en Latinoamérica y no hay preocupaciones de que tenga que volver. Entonces siento que vivir una vida sin preocupaciones, porque ya te has encargado de pasar un montón de decisiones contraintuitivas que otra gente no se atrevió, te hace ser de ese 1% vivir más épicamente, como dices tú aquí. ¿Cómo pueden saber más las personas de ti? ¿En qué red conectas más con la gente? ¿En dónde prefieres que te sigan los que nos están escuchando? Me pueden encontrar por Instagram como antonio.olombrada, con O como suena. También pueden descubrir más de mi empresa en Blash, blashdesign.com, y me pueden escribir directamente por LinkedIn o por Instagram y ahí conversamos lo que necesiten. También tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, Antonio Olombrada, donde tengo un montón de masterclasses de más de una hora con un montón de material por si alguien quiere profundizar en estos temas. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau, por la invitación.
Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pablo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.